Mi nombre es Mauricio Andrés Salcedo Silva y tenemos una invitada de nivel de la carrera de Traducción e Interpretación. Nos encontramos con la licenciada Silvia Rubio, quien amablemente me permitió hacer la entrevista. Un gusto. Igualmente, Mauricio. Comenzamos con la primera pregunta. ¿En qué año y qué universidad decidió postular para la carrera de Traducción e Interpretación? En el año 1990 en la Universidad Ricardo Palma. Wow. ¿Y cuáles fueron los motivos por los que decidí elegir la carrera? Creo que desde que tenía unos 16, quizá 15 años, y debido al trabajo de mi papá que me permitió aprender inglés en el lugar, vivimos un año en Estados Unidos, y luego italiano en el lugar, también vivimos un año allá. Me di cuenta que tenía facilidad para aprender los idiomas, y me di cuenta que era algo que me gustaba hacer, y no tuve que pensarlo mucho, y así fue como decidí estudiar, ¿no? Sabiendo que tenía facilidad para todo lo que eran los aspectos lingüísticos, más no para la matemática. Sí. Y bueno, y habiendo estado en otros lugares, me interesó mucho esto de la traducción, ¿no? Bien. Pasemos a la siguiente pregunta. Durante la carrera, ¿a quién consideró un ejemplo a seguir para el desarrollo de tal carrera? ¿Te refieres a profesores? Sí, a profesores o a alguien... ¿O a alguien conocido? Sí, a alguien tal vez con fama. De intérpretes no podría decirte mucho, porque nunca me he vinculado mucho con el mundo de la interpretación. Y de traductores, en realidad también me gustaba mucho una profesora que es traductora, sin embargo creo que no se ha dedicado tanto a la traducción, sino más a lo que es terminología, que se llama Rosa Luna. Cuando estudiaba sobre la traducción e interpretación, ¿qué libros usaba como consulta para complementar sus conocimientos y qué autores le llamaron más la atención? Bueno, libros, ya los típicos diccionarios. ¿Cuál era la otra parte de la pregunta? ¿Qué libros usaba como consulta para complementar sus conocimientos y qué autores le llamaron más la atención? Bueno, a mí siempre me ha gustado mucho la gramática y me gustaba mucho el libro de Quirk. Hasta el día de hoy lo consulto. Aparte de los diccionarios que en aquella época eran físicos, teníamos muy poco acceso a internet, si es que teníamos, no lo recuerdo. Y me gustaba mucho leer a Chomsky, la gramática generativa de Chomsky. Creo mucho en el aspecto lingüístico y metalingüístico como una competencia para que el traductor pueda desempeñar bien su labor. No creo en la enseñanza comunicativa de los idiomas para los traductores, creo en una enseñanza más metalingüística. Mientras pasaban los ciclos en la universidad, me imagino que usted, como cualquier estudiante, anhelaba realizar prácticas preprofesionales. Sí. En traducción e interpretación. ¿En qué ciclo realizó su primera traducción o interpretación? ¿Qué idiomas estaban involucrados y qué técnicas se usaron? Debo haber estado, como prácticas profesionales que la universidad me validara, tengo que haber estado en 9º ciclo. Hice de traducción, en 10º ciclo hice de interpretación. Técnicas, no soy consciente de qué técnicas puedo haber usado. ¿Estás hablando de las técnicas de traducción? Sí. De modulación y eso. La verdad que no te podría decir en ese momento. Creo que ningún traductor que realmente ejerce su carrera dice, ahorita voy a aplicar una modulación, ahorita voy a aplicar un equivalente dinámico, ahorita voy a aplicar no sé, pues un término acuñado. No lo pensamos. Transposición y todas esas cosas. Es algo de uno mismo, creo, ¿no? De no revelar, ¿no? No, que por qué revelar, sino que es
las técnicas de traducción sirven para un análisis del trabajo, pero no mientras lo estás haciendo. O sea, tú no ves una palabra y dices, ahora la voy a modular y en vez de ser sustantivo la voy a poner adjetivo. No lo haces. No es así como trabaja el cerebro en realidad. Después de esta experiencia, ¿cuál de las dos funciones le gustaba más? ¿Traducción, interpretación o ambas? No, la traducción. Creo que para la interpretación son otras habilidades. Ahora todas las universidades le han dedicado mucho más ciclos a la interpretación. En aquel momento creo que la mía es la segunda promoción de la Ricardo Palma, que salió con el título de intérprete, y nosotros teníamos 2 cursos muy rudimentarios de interpretación. Yo no me dediqué a practicarla y por lo tanto yo no creo ser una intérprete, por más que mi título lo diga. En el primer empleo, ¿en qué se desempeñó primero? ¿Como traductora o intérprete? ¿Qué campo se desarrolló? ¿Trabajó de forma dependiente o independiente y para qué institución fue? A ver, siempre he trabajado como traductora. Como traductora he trabajado de manera independiente hasta hace un año, y en realidad mi primera labor fue siempre la docencia. ¿Y en qué campo se desarrolló? ¿En la traducción? Sí, dentro de la traducción. Diferentes años he pasado por diferentes cosas. He pasado de hacer muchísima traducción económico-financiera al principio, que trabajé para la Bolsa del Continental de manera continua. Luego la bolsa cerró, esa bolsa. Luego me dediqué mucho tiempo a hacer traducción de minería, cuando hubo el boom de la minería en el Perú. Luego de eso me dediqué bastante tiempo también a hacer traducción publicitaria. Trabajaba para la empresa Nike, pero siempre de manera independiente. Y en el último tiempo, los últimos 3 años más o menos, vengo haciendo traducciones de textos educativos, todo lo que tenga que ver con académico y educativo, ¿no? Académico, lo que son papers, artículos científicos, y en lo académico todo lo que son procesos, prospectos, assessment, todo lo que tenga que ver con educación, ¿no? En su vida traductora, ¿participó en conferencias, ferias o eventos internacionales? Sí, he participado. El 2014 me fui a Barcelona y ahí participé en el DIT TRAD, que es organizado por el grupo Pacte, que si no lo has leído o no has leído sobre ellos, ya te tocará hacerlo. Y ahí participé con una pequeña ponencia. Y a congresos y otros he asistido, ya no sé, pues ya muchos, tantos años no me acuerdo. En el Perú hay pocos traductores e intérpretes. ¿Usted considera que la carrera de traducción e interpretación es rentable? Yo no diría que hay pocos traductores e intérpretes. Yo diría que somos el número que somos y que no somos pocos. Que si no es rentable, yo no te podría decir como de repente otras personas te digan, yo jamás he vivido de la traducción. Yo he vivido de la traducción desde que yo me gradué. Si es rentable, si te vas a volver millonario, si pones una empresa y tienes a otra gente trabajando para ti y tienes buenos contactos, millonario no, pero vas a tener una vida holgada. En ese aspecto rentable sí, pero de que se puede vivir de la traducción, se puede vivir de la traducción. Y para finalizar, para los estudiantes de esta carrera, ¿qué sugerencias aconsejaría para ser en el futuro traductores de alto calibre? A ver, la práctica hace el maestro. Lo que necesitan es una muy buena base lingüística en los idiomas que vayan a manejar. Experiencia, todos tenemos que pagar piso. No se puede empezar, ¿cómo decirlo? O sea, hay que tener práctica y hay que tener el suficiente conocimiento sobre uno mismo para saber en qué fallo y cómo hago para no volver a incurrir en esos errores, y pedir revisiones.
Siempre es bueno. O sea, la revisión por parte de uno, ya cuando uno ha avanzado en el camino, o por parte de terceros, es una muy buena práctica para la calidad o para el control de calidad de las traducciones que nosotros entregamos. Pero lo básico y fundamental es la competencia lingüística. Sin eso no hay nada, y sobre todo en lengua materna, ¿no? Bueno, entonces finalizamos con esta entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Ha sido un gusto entrevistarlo. Igualmente. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias. Creo que con la luz está